Se escucha bien. Listo, entonces vamos a dar inicio con el tema de esta semana. El tema de esta semana es lo que tiene que ver con vectores en R3, en el espacio. Entonces, la mayoría sabe que los vectores en el espacio son de la forma X, Y y Z. El tema de hoy es muy corto. Creo que si lo logramos explicitar en los 40 minutos de la sesión, podemos dar por finalizada la sesión, pero obviamente que esto quede claro porque esto es un punto de pronto o dos puntos de su parcial. Entonces vamos a ver un vector, sea el vector 1, 3,5 y nos piden representarlo en el espacio. Ustedes como se dan cuenta aquí aparece el eje X, cambia un poco la noción que tenemos en relación a la ubicación de los ejes, ¿no? Si esto se girara, nos quedaría el eje X en este lado. El eje Y quedaría de este lado. Es como si hubiéramos acostado el plano cartesiano, ¿no? Y le agregamos otro eje, que sería el eje Z, que sería como la altura. Solamente vamos a trabajar componentes positivas. Obviamente aquí en esta parte está la representación del espacio con todas las componentes. Aquí está la componente negativa, componente positiva de X, componente positiva de Y, componente negativa de Y, e igual sucede con Z. Eso nos generan como, de cuenta, como si esto fuera una casa de 2 pisos, nos generan como 4 habitaciones en el segundo piso, 4 habitaciones en el primer piso. Nosotros vamos a trabajar solamente en esta primera habitación. Esto se llama el primer octante, porque son 8 cosas de estas. Hay unos recursos ya dispuestos en la plataforma, si los quieren también revisar. Entonces, digamos que vamos a representar el vector 1,3,5. Recordemos que primero se ubica lo de X, luego y por último el desplazamiento en Z. Entonces, para este caso sería, aquí está graficado, partimos del origen del espacio, que sería este, y nos desplazamos una unidad en X. Si nos desplazamos una unidad en X, llegaríamos hasta acá. Ojo que estamos graficando son vectores. Y los vectores parten, en su gran mayoría, del origen. En este caso, del origen de este plano de 3 dimensiones. Entonces, desplazamiento en X, una unidad, llegaríamos hasta acá. Luego hice un desplazamiento de 3 unidades en Y, que es la segunda ordenada. Llegaríamos hasta acá, hasta este punto. Y de ahí tenemos una altura de 5 unidades. Si subimos 5 unidades, como si yo me apoyara acá, digamos que aquí están ubicados los primeros 1, 3, estaría acá. Y de aquí yo me levantara 5 unidades. Entonces llegaría hasta acá, hasta donde está apunta ese vector. Ahí quedaría ubicado el vector 1,3,5. Como parte del proceso de asimilar esto, grafiquemos el vector 8,3,2. Entonces partamos del origen. Partimos de acá, nos desplazamos en X. X es esto, que nos da como una especie de salida y profundidad, ¿no? Si fuera si la parte fuera negativa. Y aquí sería 8 unidades en X, llegaríamos hasta acá, aquí está. Luego nos dice un desplazamiento de 3 unidades en Y, llegaríamos hasta acá, aquí. Y luego le dice una altura de 2 unidades. Eso querría decir que nos desplacemos 2 unidades hacia la parte de arriba. Voy a apoyarme aquí una línea. Estamos con 8,3. Pues 2 unidades hacia arriba a partir de acá. Sería más o menos hasta ahí.
2 unidades. Me estoy refiriendo a 2 unidades de estas, ¿no? Y aquí donde terminó esto, ya podemos generar nuestro vector. Hacerlo con azul. Entonces, de aquí el origen hasta donde nos dio este punto, quedaría ubicado el vector 8,3,2. Obviamente esta parte verde solamente es apoyo, eso tocaría quitarlo, ¿no? Borrarlo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo tengo una inquietud. Sí, dígame. Por lo general, cuando hemos trabajado planos cartesianos, siempre pasamos, o sea, partimos del punto de origen, ¿sí? Entonces, Sí, cuando, digamos, corremos, digamos, 3 unidades Y, nos las corremos sobre la, digamos, en este caso, sobre la línea roja de Y, de plano cartesiano. En este caso, cuando usted corre en Y, corre desde el punto donde quedamos en X para correr Y. sí. ¿Sí me hago entender? Sí, digamos que estas 8 unidades las va a correr en esta dirección, En ¿cierto? X, sí, y sale del punto de origen hasta 8. Hasta 8. Luego ¿Sí? desde ahí tiene que desplazarse, porque aquí nos dice, después de que haga estas 8 unidades de desplazamiento, desplácese 3. ¿Pero en qué eje? En el eje Y, o sea, sería 3 hacia la derecha. Y luego Pero estando entonces acá, ya no puedo, señor. sí, cuénteme. No. O sea, sí, yo le entiendo lo que su merced hizo, pero entonces mi duda era cuando, digamos, el eje Y, yo pensé que las 3 unidades se corrían sobre la línea roja del eje Y no, digamos, del punto de partida fuera las 8 unidades del punto eje direccionadas sobre el punto Y, como de pronto lo hicimos en otros planos cartesianos anteriormente en otros temas. O eso tiene que ver por lo que es tercera dimensión. Lo que pasa es que aquí estamos incluyendo otra medida, ¿no? Estamos incluyendo altura. Y digamos que sería hacer 3 movimientos. Primero un movimiento de 8 unidades en X. Siempre se parte del origen. Sí, Hago mi desplazamiento de 8 unidades, llegaría hasta acá. Luego, sí, si le demos el vector, nos dice 3 unidades en Y. Entonces, y digamos que el eje Y tiene esta forma, es horizontal. Entonces, desde donde estamos, nos desplazamos 3 exacto. unidades Sí. y llegamos hasta ahí. Luego nos dicen que desde ahí nos desplacemos 2 unidades en Z. Y Z es de esta forma, ¿no? Pues ya estando acá, Sí, vertical. nos desplazamos 2 unidades verticalmente hablando. Y ya Ujú. en ese punto que nos dé, trazamos el vector desde el origen hasta el punto que determinamos a partir de los movimientos 8, 3 y 2. Ok, o sea que los movimientos Y se hace con base donde termina el punto de X y Z en el punto de Y. Perfecto, así es. Ah, ok. Entonces grafiquemos esta de 0, 0,5,8. Lo mismo, ¿no? Nos dice que partamos del origen. Dice desplazamiento en X, no hay. O sea que desplazamiento en este sentido no va a haber. Después dice desplazamiento en Y, es de 5 unidades. El desplazamiento en Y es este, que es horizontal, y es de 5 unidades, positivo. Entonces llegaríamos hasta acá. Ahí iríamos ya en la segunda ordenada del vector. Y nos dice 8 unidades en Z. Pues a partir de acá, donde estamos, subimos 8 unidades. Y quedaríamos por acá. Y ya después, desde ahí, digamos, desde el origen, trazamos un punto hasta allá. ¿Es claro esa situación? Sí, señor. Entonces lo vamos a trazar acá. Vamos a hacerlo con rojo. Entonces sería realmente 5,8 en el plano ZY.
Sería por acá más o menos, ¿no? Creo que es ahí, ¿cierto? Creo que es acá, ahí. Ahí quedaría el vector B, de ordenada 0,5,8. ¿Sí está bien? ¿O me quedo con corrido? Creo que era acá, ¿cierto? Era ahí. Sería este vector más bien. Este de acá. El otro no es. Listo, entonces, pues que obviamos este otro vector. Grafiquemos este de 3,0,3. ¿Cómo nos quedaría ese vector? 3. Dice, desplazamiento en X es de 3 unidades. Entonces llegaríamos hasta por acá. Luego nos dice, desplazamiento horizontal, no hay, es 0. Y luego nos dice, desde ahí, desde donde quedamos, hay un desplazamiento de 3 unidades verticales. Por favor. No seas manco, César, ¿qué tipo? Entonces nos quedaría a partir de ahí de 3, 0, que es acá. Subimos 3 unidades positivas. O sea que nos quedaría más o menos aproximado, ¿cierto? 3 unidades sería por acá. Y de este punto que está acá, ya podemos trazar nuestro vector. Vamos a hacer de amarillo, a ver si alcanza a ver. Ya digamos que en este punto estaría el vector 3,0,3. Preguntas, porque digamos que en el parcial le va a aparecer un vector graficado. Un vector graficado, digamos, me doy cuenta que quito esta información de acá, pero coloco el vector aquí y les digo las coordenadas del vector que aparece en la gráfica son, y ahí aparecerán las 4 opciones. Entonces es bueno que tengan claro eso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena con usted. ¿Me podría explicar el último vector nuevamente, el 303? El 3,03, listo. Entonces Sí, miremos. profe. Gracias. Partimos del origen y avanzamos. Recordemos que el primer movimiento es en X, o sea, el primer movimiento es en esta dirección. El segundo movimiento es en esta dirección, horizontal. Y el último movimiento de desplazamiento es vertical. Entonces, partiendo de acá, empezamos con el movimiento en X, o sea, sobre este eje. Y como este valor es positivo, bueno, reitero que solamente vamos a trabajar valores positivos, el desplazamiento sería hacia adelante, no hacia atrás. Entonces sería 3 unidades, llegaríamos hasta acá, ahí. Luego nos dice que el desplazamiento en Y es de 0, o sea, aquí no hay ningún desplazamiento a ningún lado. O sea, horizontalmente no hay ningún desplazamiento. Nos seguimos quedando ahí. Luego, si seguimos leyendo el vector, nos dice hay un desplazamiento de 3 unidades en Z, o sea, de manera vertical. Estando ubicados acá, nos desplazamos 3 unidades. Digamos que esto lo hice a ojo. Subí 3 unidades. ¿3 unidades de cuáles? De estas que están acá. 1, 2, 3 unidades. Entonces, estoy haciendo un acto de fe de que esta distancia que hay entre esta cabeza del vector y este punto es la misma distancia que hay de acá a acá. Y luego, teniendo este punto, trazamos el vector desde el origen del plano en 3 dimensiones.
¿Dudas, preguntas? Esto para quienes quieran de pronto trabajar de una manera un poco más desarrollada y más tecnológica. No sé si alguno de ustedes trabaje en el tema de AutoCAD. Creo que sería bueno que le echaran o cacharrearan con esa aplicación, es parte de las ingenierías, donde usted puede modelar cualquier estructura o vector y el programa solamente le genera las gráficas, ingresándose obviamente los valores de los vectores o de las estructuras. Pregunta en relación a esta primera parte. Pues hasta ahí parece todo sencillo, ¿no? Aparece. O sea, está dudando de esto. No, no, está bien. Listo. Entonces pasemos a la siguiente parte. Tiene que ver con el posicionamiento de figuras y sólidos. Digamos que si quisiéramos ubicar una estructura o un edificio, se podrían asignar coordenadas particulares a cada uno de sus vértices. Esta es la parte más sencilla, ¿no? Eh, Posicionar o referenciar en el plano cartesiano una figura es muy sencillo. Vamos a hacerlo solamente con la figura, con la primera figura. La primera figura tiene una ubicación particular dentro de este plano, teniendo como referencia este plano, porque si yo corro este plano, las coordenadas cambian, obviamente, ¿no? Entonces miremos, vamos a escribir las coordenadas de cada punto, a ver cómo nos va. Entonces miremos cuáles serían las coordenadas del punto A. 5,11. 5,11. Extremadamente fácil esa vaina, ¿no? Bueno, voy a copiar esto acá, ya le cambio los valores de acuerdo a lo que ustedes me digan ahí. Punto B. Profe, una pregunta, ¿pero es desde el origen o No, solamente desde donde? no porque Desde, digamos que desde el origen genera usted un vector y sí, ese vector coincide con las coordenadas del punto A. O sea que relativamente sería como lo mismo, ¿no? Porque si decimos 5,11, hay un desplazamiento desde acá, desde el origen, de 5 unidades en quién, en X, ¿cierto? Y de 11 unidades, creo que aquí hay 11 unidades, ¿no? sí, Y llegamos al punto A. Si trazáramos un vector, llegaríamos también a ese punto. Si dijera, sí, grafiquemos el vector 5,11, sería este vector, ¿cierto? Pero como en este caso estamos viendo es la referenciación en el plano, sería este vector. Pero ahorita no estamos hablando del vector, sino de la coordenada de este punto. sí. Ok. El B Eso, sería 8,4. sí, En B, ¿cuánto sería? 8,4. 8,4 en C. 5,1. 5,1. sí. 2,1. 2,1. Y así fuera el parcial, ¿no? Y en E, Debería. 6,2. 2,6, Perdón, ¿cierto? 2,6. 2,6. Les recuerdo que esto no es conmutativo, ¿no? No es conmutativo. Esta ustedes la pueden hacer así, digamos que ya después de que cerremos la grabación. Igual no es complicado, porque esto ya lo hemos trabajado. Digamos que casi la mayoría sabemos ubicar coordenadas en el plano cartesiano. Esto es cuando hablamos de dos dimensiones.
Cuando le agregamos una tercera dimensión, la cosa ya se torna un poquito más complicada, como en el siguiente caso. Y ya, digamos que esto no está acá. Digamos que esto está así. Y yo les dijera, denme las coordenadas, los puntos, las coordenadas de cada uno de estos puntos. Entonces ya la cuestión es un poquito más complicada, ¿no? No sale tan inmediato como cuando trabajamos en 2 dimensiones. Recordemos que este es el eje X. Primero va el movimiento en X, luego el movimiento en Y y luego el movimiento en Z. ¿Cuántos puntos hay ahí, profe? ¿8? Los voy a resaltar. Que hay uno. Que hay otro. Otro acá. Otro acá. Y aquí están. Miremos, por ejemplo, cuáles serían las coordenadas de este punto. De este que está acá. Recordemos que siempre partimos de, digamos, por decirlo así, este es como el piso. 10-3-0, creo. 10-3-0. Sí. 10-3-9. 10-3-0. 10-3. Creo 10-3-0. 10-3-0. Miremos, partimos de acá. Entonces, 10-3-9, digo yo. si avanzamos hasta acá, me dice que son 10, ¿cierto? Son 10, sí, efectivamente. Hasta acá son 10 en X, ¿cierto? Luego hay un desplazamiento hacia la derecha en Y, 3. que sería 10-3, ¿cierto? Sí. Y ya no hay más desplazamiento, ¿no? 0. 0. O sea que este punto de acá es 10,3,0. Porque no tiene altura, ¿no? Haga de cuenta que eso está en el piso. Así es. Si miramos este de acá, también sería 10, ¿cierto? En X, pero Sí. tiene un poquito más de desplazamiento en Y. 7. 7. Sería 7. 7. 17, 0. 0 porque está en el piso, ¿no? Digamos que esto es el piso. Si miramos este de acá, Este acá sería 2. 2, señor, 5 2, 5 y 0. y 0 porque se encuentra en la base. Este de acá, Y 0-1-0. 0-1-0. 0-1-0. 0, 1, 0. Ojo con el orden, ¿no? 0, 0 porque no 0-1-0. 0, 1, 0. Miremos ahora estos de acá. Este de acá. 1. ¿Por qué 1? Sí, bajé No, 1 es en 10, X. 10-3, Sería 10-3, Ah, perdón, sí. 3-4, el como primero 10-3, como 10-3-6, más o menos. Sí, ya tendríamos que ver cuántas unidades hay acá, ¿no? Como Ahí 5. hacia arriba, sí. Digamos que este punto tiene las mismas ordenadas en X y Y que este punto. Están ubicados, o sea, pareciera que no estuvieran en el mismo lugar. Solamente la diferencia es que este punto tiene altura, a diferencia de este. O sea que comparten las dos primeras ordenadas. Lo que está acá a este lado. Estamos esto acá. Sí, sí, sí. Tienes razón. Voy a traerme esto de acá porque aquí está. Listo, entonces, digamos que este punto comparte las
El punto A era 1030, que es este. El punto E comparte las dos primeras, pero tiene altura, una altura de 7 unidades. Bueno, ustedes estaban calculando ahí más o menos 6 unidades. Bueno, 7. Este punto comparte con este punto, ¿cierto? Las dos primeras. 1077. Y sería 1077, ¿cierto? Aquí está. Este de acá, perdón, sería las mismas de acá, ¿cierto? Que son 250, ¿cierto? Pero este ya tiene altura, una altura de 5, que sería este punto H. 255. Primero miramos desde dónde se proyecta de manera vertical. Se proyecta desde acá. O sea, si se proyecta desde acá de manera vertical, las primeras ordenadas son 2,5. Y de ahí le agregamos la altura. La altura es de 5. Y por último, este de acá sería igual que este. Este de acá es 010, ¿cierto? Ya ustedes dijeron 010. Sería 016. 0,1 con altura, ¿cierto? 0,16. Preguntas hasta ahí. Todo claro como para dejarles uno para que tengan ahorita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se sienten en condiciones? Si les doy Todavía una... no, profe, todavía no. Ay, Hagamos ay. otro. Hagamos otro. Listo, entonces miremos la siguiente. Siguiente. Mira esta figura tan hermosa. Escribe las coordenadas para el siguiente sólido. O sea, referencia esta figura en el espacio. Vamos a darles unos nombres a cada uno de los puntos. De acá. Este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá. Acá hay otro punto, ya. Acá hay otro punto y otro punto. Vamos a llamarlos, pues para que todos hablemos el mismo idioma. Se lo vamos a llamar A. Se lo vamos a llamar B. A este lo vamos a llamar C. Que está acá arriba. A este otro lo vamos a llamar D. A este de por acá, perdón. A este de por aquí atrás vamos a llamarlo a este E. A este de aquí abajo lo vamos a llamar F. A este de por acá lo vamos a llamar G. A este de aquí lo vamos a llamar H. Y el último lo vamos a bautizar I. Profe, una pregunta. Sí, Si, digamos, los puntos no se les colocan las letras como se lo está haciendo y para mí el punto I es A, o sea, ¿queda mal? ¿O eh, siempre los ejercicios van a estar con las letras? digamos que para efectos, como lo estamos haciendo en grupo, debemos hablar la misma nomenclatura, ¿no? Sí. Digamos que para efectos personales no afectaría en nada. Ok. La cuestión es que si lo hacemos cada uno, digamos que nombramos esto de manera diferente o rotulamos esto de manera diferente, ahora que socialicemos, eh, las coordenadas de H van a ser diferentes a las de otro compañero, porque si el compañero Sí. llamó a H, lo llamó a F, pues se nos va a volver un enredo eso. Entonces, vamos a Ok. considerarla de esta manera. Listo, profe, gracias.
En caso de que la sesión no saque, ustedes ya saben que ingresan por el mismo link y mientras tanto van haciendo hallando esas coordenadas, ese pequeño ejercicio. Es más, les pienso ayudar con las coordenadas de I. Es 0,0,0. Es el aporte de mi noche. Ese ya lo había hecho. ¿El I, cuáles son las coordenadas de I, profe? 0,0. 0,0,0. Es el más difícil. Bueno, El empecemos. de A sería 10,0,0. No. 10,3,0. 10,8,0. No, Yendo más. 10,3,0. Sí, 10,3,0. sí, 10,3,0 porque 10 y corre 3 a la derecha para X. Sí, ahí es eso. 10,3,0. El B, 10,10,0. 0, el B. El B es 10-10-0. 10,10,0. El C, 10,3,3. 5. 10-3-5 tengo. 10-3-5. No, es mucho. 5 es mucho. No, es la 5 y el D da 4. ¿Cómo sube esos 5? ¿Cómo sube esos 5? Porque ahí sí no me da. Es vertical. Porque A es ver. el Z. La altura es Z. 5. No, sí, sube 5. No. Es mucho. Sí, sube 5. Mírelo y verá desde A, Ricardo. Mírelo desde A y empieza a contar los cuadros y verá que... No es contar los cuadros. Una cosa son los cuadros que es desde el piso y Pero, otra cosa es la altura. pero los cuadros nos dan como una referencia, ¿no? No. La referencia de espacio y los cuadros. Es dimensiones, son dimensiones cuadradas. Da igual. El cuadro tiene que darle. No sé. Esperemos a ver. El B es como 2 de altura también.